¿Qué debería transformarse en la educación para responder a la situación actual? Yo diría que muchísimo. Una gran parte del modelo educativo que tenemos hoy definitivamente tiene que transformarse dramáticamente. Los estudiantes siguen aprendiendo unos contenidos de forma repetitiva, con memoria, no necesariamente lo comprenden, no necesariamente les es útil, no necesariamente lo pueden implementar y aplicar en la vida diaria. Se olvida un altísimo porcentaje de lo que se aprende. El modelo sigue fundamentado en un docente como centro, un profesor como centro. El estudiante tiene una participación poco protagónica en su propio proceso de aprendizaje. Lo que estamos aprendiendo, las habilidades y destrezas y disposiciones que estamos aprendiendo en los colegios hoy no son las que se necesitan y las que requiere el mundo de hoy en una era de inteligencia artificial. Lo que necesitamos cambiar en la educación es el modelo en sí. El modelo tiene que ser donde fundamentalmente el docente se convierte en un coach, en un mentor, en un facilitador, en un individuo que desafía al estudiante, que no le da respuestas, que no lo rescata, que le ayuda con preguntas a que el estudiante, el aprendiz, sea el dueño de su propio proceso, que el aprendiz sea la persona que está empoderado para saber lo que va aprendiendo, saber cómo va dentro de su proceso de aprendizaje. Hay que generar todo un sistema de evaluación diferente, entonces el rol docente tiene que cambiar radicalmente. El sistema de evaluación por resultados específicos tiene que replantearse. Tiene que haber elementos y medios de evaluación y medición, pero el estudiante, el aprendiz, tiene que ser protagonista, tiene que estar al tanto, tiene que conocer ese proceso formativo de aprendizaje, tiene que saber en qué etapa va, cómo va, qué tiene que hacer para mejorar. Definitivamente el sistema tiene que generar unos espacios donde el estudiante desarrolla unas habilidades, unas disposiciones diferentes, particulares, como por ejemplo la posibilidad de desarrollar hábitos y disposiciones mentales. Necesitamos un individuo que es capaz de solucionar problemas, que es capaz de entender lo que está sucediendo a su alrededor, que es capaz de apoyarse en información para tratar de comprender mejor. Es un individuo que tiene que desarrollar creatividad, tiene que desarrollar pensamiento crítico, tiene que desarrollar habilidades de comunicación. Es un individuo que tiene que desarrollar el lenguaje de la tecnología, comprender el lenguaje de la tecnología, comunicarse a través de ese lenguaje de la tecnología. Es un individuo que definitivamente requiere desarrollar muchísimos valores y muchísima ética, desarrollar una gran empatía. Vamos a enfrentarnos a situaciones que aún no podemos ni siquiera presagiar.
La tecnología nos está cambiando nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra forma cotidiana de hacer las cosas, de manera que todavía no la podemos ni siquiera percibir. Entonces, el individuo requiere unas condiciones morales y éticas muy importantes, porque vamos a enfrentar situaciones que nos traerá la ciencia, la innovación y la tecnología, que nos llevará a plantearnos qué actitud tomar o qué decisiones tomar ante situaciones que hoy aún no podemos prever. Si el individuo no tiene una gran fundamentación moral, de valores, los peligros que enfrentamos van a ser múltiples y de orden complejo y muy profundo, que pueden definitivamente cambiar de manera negativa la forma como se desarrolla nuestra sociedad. Tenemos que entender, y como bien nos lo dice Max Tegmark, investigador científico de MIT, quien hoy por hoy es una de las personas que más está trabajando todos estos temas. Tegmark nos dice que la inteligencia artificial tiene tres elementos fundamentales. Uno, él lo llama la potencia, el poder, a lo que puede llegar, la capacidad que tiene para llegar a espacios que aún no podemos ni siquiera comprender. El siguiente es el elemento de poder direccionar, y el tercero es lo que él define como el destino. Entonces, ¿cuál es la tarea de la educación? Esa: ser inteligentes, ser proactivos, saber que tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto, nosotros de alguna manera estando en el control, y no simplemente ir hacia adelante para probablemente dejarnos sorprender por lo positivo o negativo que pueda traer la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué está haciendo el modelo BES para responder a estos desafíos, estos desafíos que nos presenta la era de la inteligencia artificial? Entonces, como lo decía anteriormente, lo primero que tenemos que hacer, y creo que lo que de alguna manera ha hecho el modelo BES, es el entender que el individuo no solamente se educa para trabajar en un mercado o para ser un agente dentro del mercado laboral, que muchas veces la educación está planteada simplemente como eso, ¿no? Como un puente para desarrollar individuos que lleguen a un mercado laboral. Entonces, ves que ha entendido que la educación va más allá de desarrollar un individuo para el mercado laboral. ves habla de ayudar a desarrollar o participar en el desarrollo de un individuo que tenga un balance y un equilibrio consigo mismo, con su entorno, con los demás, con la naturaleza, etc. Que le encuentre propósito y sentido y valor a todo lo que hace, y que adicionalmente desarrolle sabiduría, que es la posibilidad de agregar valor ante cualquier situación que el individuo encuentre. Entonces, ves, desde ese punto de vista, entiende que no podemos simplemente seguir aprendiendo, memorizando datos y contenidos, sino tenemos que volver a los principios de desarrollar un individuo, un mejor ser humano, un individuo con balance, con equilibrio, que tenga un propósito de vida y que agregue valor. Ese es el primer, digamos, los primeros pilares de BES: retomar la importancia del desarrollo de un buen ser humano, un individuo, un buen ser humano que se pueda incorporar
y proactivamente a modificar su entorno, entender su entorno. Para eso se requieren aprendizajes y conocimientos. Entonces, BES también propone el cambio del modelo educativo en diferentes áreas, en los paradigmas con los cuales venimos trabajando en educación durante muchos años, como el paradigma del rol del colegio, donde es el lugar donde los padres mandan a los niños para que aprendan, y nosotros vemos en vez el rol del colegio como un centro comunitario para el aprendizaje y el desarrollo del ser humano. No es solo para que aprendan los niños, porque el otro elemento es que todos somos aprendices, no solamente el niño es el aprendiz. Los aprendices somos los administradores, los educadores, los profesores, los estudiantes, todo el mundo es aprendiz. Entonces el colegio es un centro comunitario para el aprendizaje, para la comunidad. El otro elemento es la modificación de esa tarea del docente, donde el docente es el dueño del conocimiento, el dueño de la verdad, donde el docente se lo sabe todo y lo único que hace es que imparte esa educación, comparte esa educación y se la entrega a sus estudiantes para que ellos la memoricen. Ese modelo arcaico que aún está muy vigente en los colegios y escuelas alrededor del mundo, BES propone cambiarlo totalmente, cambiarlo a un modelo donde ya no está centrado en el docente, sino está centrado en el aprendiz, donde el aprendiz es dueño de su proceso, donde el aprendiz tiene la posibilidad de encargarse, conocer, hacerse cargo, ser responsable de su propio proceso de aprendizaje, donde el aprendiz sabe el propósito y el por qué debe o le aporta el aprender uno u otro tema. Simultáneamente es consciente de la necesidad de desarrollar unas habilidades, unas destrezas, unas disposiciones personales, cognitivas. Entonces el docente también es consciente de lo mismo. Mi tarea como docente no es venir aquí a impartir clase, mi tarea es ayudar a desarrollar individuos balanceados con equilibrio, que tengan un sentido en lo que hacen, con un sentido de lo que hacemos todos los días y aprender a desarrollar esa sabiduría. Entonces, mientras estamos trabajando y están generándose estas interacciones, el individuo está desarrollando disposiciones de mente, hábitos de mente, para lo cual entonces BES ha propuesto entonces generar un cambio de esos paradigmas, el rol del colegio, el rol del docente, el rol del estudiante, y apoyarnos en un conjunto de estrategias que ayudan a desarrollar estos hábitos y disposiciones mentales, como pueden ser las rutinas de pensamiento, como pueden ser otras herramientas como los mapas conceptuales, mentales, etcétera, etcétera. Son muchísimas las herramientas. BES entiende que el mundo cambiante requiere a un individuo altamente ético, con unas fortalezas morales y de valores muy importantes. Entonces BES promueve a través de sus pilares el respeto a la diferencia, el respeto a las diferentes perspectivas, la posibilidad de trabajar colaborativamente dándole valor a planteamientos diferentes, el desarrollo de la empatía, que es la capacidad para no solamente ponerme en los zapatos de los demás, sino sentir lo que sienten los demás, entender a los demás desde la perspectiva de ellos y no solamente desde mi perspectiva. Estos son los elementos que con la creatividad van a ser fundamentales en el futuro
casi que inmediato y muy próximo, que es individuos con ética, individuos con valores, individuos con unas destrezas mentales, con un desarrollo de hábitos, disposiciones mentales, con desarrollo de una mente de crecimiento, con una disposición constante al aprendizaje en un mundo tan cambiante, en el cual la tecnología interconectada de alguna manera nos bombardea con muchísima información y con muchísimos elementos. El individuo tiene que tener la capacidad de aprender muy rápidamente, tiene que desarrollar la posibilidad de aprender a aprender, de pensar para aprender, de aprender a pensar y de pensar para pensar. Entonces, de alguna manera, VES ha comprendido todos estos elementos y en el ejercicio diario estamos hoy trabajando con docentes, tratando de cambiar esos paradigmas de la educación tradicional y invitar a los colegios y a los docentes, a los estudiantes, a los padres, a la comunidad en general, a que entendamos esta nueva forma de enfocar la educación, basándonos en el desarrollo de un buen ser humano y un ser humano que entiende, que es capaz de entender su entorno, que quiere entender su entorno, que quiere aprender todo el tiempo, que desarrolla esta mente de crecimiento y desarrolla unas habilidades y unas disposiciones mentales con unos valores, una ética y unos comportamientos sociales que agregan y aportan valor para el contexto. Esta era, como todas las eras, trae retos y oportunidades. Todo depende de cómo lo enfoquemos, de cómo nos preparemos, de qué tan inteligentes seamos, de qué tan proactivos somos. Entonces, VES lo que nos está invitando es constantemente a replantear el modelo educativo que tenemos, lo que hacemos todos los días en los colegios, las universidades, las escuelas, los institutos, los centros de educación. Es una invitación a replantearlo, a cuestionarlo, a mirar qué funciona y qué no funciona. Entonces, dependiendo de cómo nosotros nos preparemos, de que seamos capaces de identificar esos desafíos que vienen, que están aquí, que están desarrollándose, vamos a ser capaces también de la misma manera de ser proactivos y aprovechar y ver las oportunidades, o de ser reactivos y ser simplemente víctimas o sufrir las consecuencias de no entender lo que está sucediendo. Entonces, la invitación es a que nos demos cuenta que la inteligencia artificial está aquí. El desarrollo de la tecnología nos está llevando a sitios, lugares nunca antes previstos. Nunca nos imaginaríamos que podríamos comunicarnos de la manera que nos comunicamos hoy, que podríamos entretenernos de la forma que nos entretenemos hoy, de tantos avances en todas las áreas del desarrollo humano que están siendo absolutamente transformadas por la tecnología. Entonces, la inteligencia artificial y la capacidad que tienen los sistemas, los computadores, los ordenadores y las máquinas para aprender y para estarse comunicando entre ellos, nos están desafiando, pero nos están invitando a pensar y a darnos cuenta que si nosotros entendemos lo que está pasando, si nosotros aprendemos y comprendemos lo que está sucediendo, podemos actuar proactivamente
y estar al mando, estar al frente de ese timón, conociendo la capacidad que tiene la tecnología y el beneficio que nos puede traer para que nosotros podamos determinar hacia dónde queremos ser, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos dirigirnos, qué es lo que queremos llegar, a dónde queremos llegar. Depende de eso, de que nosotros seamos proactivos. ¿Ves? Nos propone entonces ese replantear, cuestionar paradigmas, replantear el modelo que tenemos hoy, darnos cuenta que tenemos que desarrollar unas habilidades y unas disposiciones morales, éticas, cognitivas diferentes, que el individuo tiene que aprender a aprender, tiene que aprender a pensar, tiene que aprender a pensar para aprender y a pensar para pensar. Esa es la invitación que hace BES, y de la manera, dependiendo de cómo nosotros enfrentemos estos desafíos, definitivamente serán oportunidades o dificultades.